Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Con la llegada del buen tiempo, pues hay pequeñas cosas que siempre hacemos en casa y ya me toca pues preparar el jardín pues para tener un poco más de vida en el exterior. Normalmente pues acondicionar el jardín, pues hamacas y poner mobiliario lo suelo hacer más a mediados de junio, pero este año como el clima está como está y hace tanta calor, pues hay que aprovechar al máximo el buen tiempo. Es algo que me gusta muchísimo porque cada año lo hago un poco distinto. Me sirve la experiencia del año anterior, digo, ay, aquí no me ha gustado mucho y no siempre es igual, voy variando. Y este año pues más o menos tengo en la cabeza lo que quiero hacer. Y hay un rincón que ya lo tengo súper claro lo que voy a hacer. Pero lo primero va a ser empezar pues por mis tareas diarias, mi rutina cotidiana. Eso es lo primero, que va a ser pues abrir ventanas, ya me habéis visto, eh, ordenar, eso siempre es lo primero. Primero ordeno y luego veo pues que necesitan mi atención. Normalmente siempre es lo mismo, mesas de cristal y superficies, que es donde se suele depositar el polvo. Pero ya os digo, muy rápido. Y por supuesto ahora me vais a ver con unas mantitas refrigerantes para los gatos, que también, aparte de preparar la casa, pues hay que preparar todo para ellos también, para que estén bien. Como es fin de semana, pues voy a hacer un recorrido rápido pues por toda la casa. Sí que voy a hacer un poco más de hincapié en los cuartos de baño. Me gusta el fin de semana pues que tengan esa sensación de limpio y fresco. Hay tareas que nunca terminan del todo, pero creo que precisamente ahí está la diferencia entre una casa que funciona y una que siempre sentimos pendiente. No suelo dedicar un día entero a una sola cosa, me resulta más fácil avanzar pues poco a poco e ir aprovechando pues cada mañana para hacer algunas tareas y mantener la casa al día sin que llegue a acumularse demasiado. Y es que con la llegada del calor pues también cambian algunas rutinas. Abrimos más las ventanas, buscamos ambientes más frescos y empezamos pues a adaptar la casa a esta época del año en la que pasamos mucho más tiempo entre el interior y el exterior. Son pequeños gestos que pueden parecer insignificantes, pero que hacen que el día a día resulte más cómodo y agradable para todos.
Además, cuando la casa está más o menos al día, siento que puedo disfrutar mucho más de los espacios y no estar pensando constantemente en lo que me queda por hacer. Y mientras me tomo mi desayuno bien fresquito porque hace calor, pues voy a recoger las 4 cosas que me quedaron pendientes de ayer y del desayuno. Mis hijos han desayunado Dutch Baby, ya me habéis visto hacerlo muchas veces, os lo recomiendo muchísimo porque es un desayuno muy vistoso y muy bueno. Y he aprovechado pues para ir poniendo lavadoras, he doblado ropa. Aquí ya me veis que estoy colocando pues algunas cosas de lo que he doblado y ya me queda poco pues para acabar lo que es mi rutina de fin de semana, mi puesta a punto de la casa. Y la verdad, tengo bastantes ganas de acabar. Quiero salir fuera, quiero hacer cosas en el exterior porque me gusta muchísimo esta época del año pues para recuperar esos espacios que durante el año pues no podemos disfrutar y ahora pues sí. Y como empezamos a trasladar pues la vida hacia afuera, pues esta mesa siempre la ponemos debajo de la parra, queda bastante cerca de la cocina. Y la verdad es que se está súper bien porque en esta esquinita te viene una brisa estupenda. Por eso me gusta pues dedicar unos días a preparar cada zona con calma, limpiando los muebles, recolocando, creando pues pequeños rincones donde apetezca pues sentarse un rato, leer, tomar algo o simplemente descansar. Para mí el jardín no es algo separado de la casa, es también una extensión de ella y siempre pues intento que tenga esa misma sensación de hogar y que resulte tan acogedor como cualquier estancia del interior.
Y si tenía algún rincón, muchas ganas de hacer y muy claro de cómo lo iba a hacer, era este. Me apetecía mucho este año pues poner estas hamacas con rayas así azules, la madera oscura de teca, debajo del limonero y del naranjo. Me encanta este rincón, cómo ha quedado. La idea pues era poner un punto de apoyo a la mesa y el sillón que hay de obra. Normalmente suelo poner pues, unos sillones que tengo rojos, los tengo divididos por algunas zonas de casa. La verdad que son comodísimos y son de plástico y son súper fáciles de limpiar. Estos son los sillones rojos, no los voy a poner todos hoy, solo voy a hacer pues ese rincón que tengo bastante claro como lo quiero. Y la verdad es que están bastante limpios porque en la fiesta de cumpleaños de mi hijo pues se sacaron fuera y simplemente pues es repasarlos un poquito. Estos sillones los quiero poner pues en la entrada del comedor porque en verano pues tengo abiertos las dos puertas y como que a la gente pues le apetece bastante sentarse ahí. Y por la noche esta zona es súper chula porque en los árboles hay luces, en los naranjos, y la verdad es que queda un rincón bastante bonito. Ya sabéis que a mí todo lo que es campestre, rústico, me encanta.
No hace falta hacer grandes cambios. Muchas veces pues basta con mover algunos muebles, añadir algún detalle y pensar pues cómo vamos a disfrutar realmente cada espacio durante los próximos meses. Ya sabéis que me gusta romantizarlo todo, pero esta vez no. Es una de esas tareas que da muchísimo trabajo al principio, pero que después pues se disfruta muchísimo durante toda la temporada. ¿Merece la pena? Pues sí, muchísimo. She says, hey man, there were just too many days. Me encanta cómo ha quedado todo. La verdad es que el rollo este campestre es mi perdición, me gusta muchísimo porque lo encuentro súper cálido, acogedor, que te invita pues a relajarte, te invita a sentarte, a disfrutar y te hace pues que seas más consciente pues del día a día. Y para comer, que no os lo he dicho, tengo invitados, he hecho pues mar y montaña, que es pollo con gambas y lo he acompañado pues de un arroz blanco con una salsa increíble. Y como siempre pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.